Hola, muy buenos días. En esta ocasión quiero compartirles cómo hacer este baby short, o sea, short para bebés. Está hecho con hilos de color rosado y gris, y el material es de algodón y bambú. Realmente queda muy bonito. Vuelvo y repito que cada cosa de las que hago a máquina, cada pieza, cada prenda, lo primero que hago es idealizarla como lo haría a mano. Luego lo llevo al tejido a máquina. Entonces, exactamente también lo he hecho de esa forma. Lo he visualizado como lo haríamos a mano y luego lo he llevado a la máquina. Está hecho todo a máquina, excepto por los pompones, ¿ok? Porque el cordón también lo he hecho a máquina. El cordón está hecho con 2 agujas solamente y 450 hileras, en tensión 3 en este caso. El hilo que estoy utilizando es este. No tengo la etiqueta, perdí la etiqueta, pero sí sé muy bien, porque lo recuerdo, que es del número 3, o sea, es de 3 milímetros. Es más o menos para que tengan una idea de qué tipo de hilo es el que estamos utilizando. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a comenzar por seleccionar en mi máquina, desde la aguja número 4 hasta la número 58, y en estas agujas voy a seleccionar una sí y una no para hacer un ribbon o elástico de 1 por 1. ¿Ok? Igualmente voy a seleccionar en mi cama auxiliar olvidé mencionarles que, pero bueno, es algo obvio, que vamos a estar utilizando, en mi caso, es una Studio 860, es electrónica, pero nada que ver para hacer esta pieza, no vamos a necesitar nada electrónico. Si se pueden dar cuenta, ni siquiera tengo conectado el cable a la máquina, así es que simplemente no es necesario. Podemos hacer este chorcito en cualquier tipo de máquina. Lo que sí, para lo que es los puñitos y el elástico de la cinturita, vamos a necesitar la cama auxiliar. De otra forma, en caso de que por ejemplo tengan una LK 150, que es la misma medida que esta, pues simplemente podemos hacer un elástico, un falso elástico, o trabajarlo con la aguja auxiliar de la máquina y hacer el elástico igualmente. Es a gusto de cada cual y dentro de las posibilidades que tengan y la máquina que tengan. También en caso de las que no tienen este tipo de máquina en este calibre, pues lo pueden adaptar. Ya ahí ustedes verán más o menos cómo pueden hacer. Les quiero dar las medidas del chorcito para que en caso de que no tengan esta máquina, pues simplemente lo puedan hacer en cualquier otra. Simplemente hacen un poco de matemáticas calculando, ok, y pues ahí le van sacando la medida. Entonces, las piernitas, acá en las piernitas tengo unos 12 centímetros, de esta forma, que circularmente serían por supuesto 24 centímetros, porque este shortcito está hecho con una sola costura, esta aquí atrás. En todos los demás lugares no hay costuras, ¿ok? Entonces en cada piernita 24 centímetros. En el entrepiernas tenemos unos 5 centímetros acá, y de altura en la parte delantera tenemos
12 centímetros en la parte delantera y en la parte trasera tenemos unos 15 centímetros, ¿ok? Entonces, para lo que es el puñito, igualmente el puñito lo he hecho con la misma cantidad de hileras que he hecho el elástico de la cintura, así es que tiene la misma medida y tiene unos 4 centímetros, ¿ok? Entonces esas serían las medidas. Ahora bien, para lo que es el ancho total, si tengo acá 23 centímetros, pues serían 46 en total, midiendo todo, ¿ok? Esas serían las medidas para este chorcito, para en caso de que no posean este tipo de máquina, pues puedan hacerlo en la máquina que ustedes posean, a la que tengan a disposición. Entonces simplemente vamos a comenzar con hilo desechable y vamos a comenzar por hacer los puñitos de las piernitas. Vamos a comenzar con hilo desechable, como ya dije, vamos a ponerlo por dentro de las dos camas. Mi carro, en este caso, lo llevo a R, que es para ribbing, que en este caso significa para elástico. Igualmente, en mi carro principal, y vamos a poner el hilo en el alimentador. Vamos a pasar nuestra primera hilera. Ahí ya quedó mi primera hilera de zigzag. Vamos a poner el peine. Pongo tensión 1 en cada uno de mis carros para hacer mis hileras de forma circular. Acá la voy a poner en 0 para que cuando venga hacia acá el carro no teja, y acá lo pongo en S, en slip. Es la forma en que esta máquina funciona, ¿ok? Pero todas las máquinas no son iguales, así es que ahí ustedes ya verán cómo van acomodando su máquina para hacerlo. Así es que vamos a pasar las 3 hileras de forma circular. Listo. Devuelvo todos los botones a su lugar y voy a poner tensión 3 en cada uno de mis carros. Es la tensión con la que voy a estar trabajando en los puñitos y en el elástico de la cintura. Entonces voy a hacer unas 4 hileras con este hilo desechable. Listo, ya podemos cortar el hilo desechable. Ahora vamos a utilizar la cuerdita para poder separar fácilmente luego el tejido del hilo desechable. Y ponemos nuestra cuerdita. Ponemos nuevamente la máquina para que nos haga tejido de forma circular. Pongo ya mi máquina para comenzar la siguiente hilera. Y pasamos 2 hileras.
Vamos a ponerle una pincita a nuestro hilo. Muy bien, tomamos el hilo con el que ya vamos a tejer, que en este caso vamos a comenzar con el hilo rosado. Y vamos a pasarlo hacia abajo, entre las dos camas, para luego ponerlo en el alimentador. Ya tenemos todos los botones en su lugar, todo correctamente. Vamos a pasar nuestra primera hilera de zigzag. Listo. Vamos a ponerle pincita también a nuestro hilo rosado. Hacemos las hileras de forma circular con la tensión en 1. Listo. Llevamos todos los botones a su lugar y ponemos tensión 3. Ponemos contador en 0. Y vamos a hacer unas 10 hileras. Listo. Tenemos ya las 10 hileras. Vamos a cortar ya nuestro hilo. Vamos a pasarlo hacia abajo y vamos a ponerle la pincita. Vamos a trasladar los puntos de la cama auxiliar a la cama principal. Listo. Ahora vamos a tomar otra cuerdita. Vamos a poner las agujas todas hacia adelante, las que están allí con nuestro hilo, y vamos a pasarle con nuestra cuerdita de forma que queden en posición de no trabajar todas las agujas, ¿ok? Todas estas agujas. Porque necesitamos que estén en esa posición para poder trabajar en la otra piernita. Ok, pues vamos a poner otro pedazo de hilo acá porque mi cuerdita no me va a alcanzar para todas. Así es que voy a tomar un trozo del hilo desechable que estoy utilizando. Ok, listo. Voy a retirar mis pesas y mi peine. La cuerda y a la vez el hilo desechable que utilicé al principio. Ok, listo. Vamos para el otro lado. Vamos a hacer lo mismo del otro lado de la cama. Vamos a seleccionar desde la aguja número 4
Ok, desde la aguja número 4 hasta la aguja número 58. Ok, y en estas agujas que quedan en medio voy a seleccionar de uno por uno que es en donde vamos a hacer el elástico. Repetimos exactamente lo mismo, ok. Lo mismo que hicimos del lado derecho lo vamos a hacer del lado izquierdo. Muy bien, ya tenemos las 10 hileras de elástico de este lado igualmente. Ya vamos a retirar el hilo rosado y vamos a incorporar el hilo gris. Vamos a pasar la colita de hilo que nos quedó hacia abajo. Vamos a trasladar los puntos de la cama auxiliar a la cama principal. Listo, ya podemos retirar nuestra cama auxiliar. Vamos a retirar pesas, peine. Vamos a retirar ya el brazo de usar con la cama auxiliar y vamos a poner el de tejer normalmente. Listo. Vamos a incorporar todos los puntos que dejamos allí sin trabajar en espera con nuestra cuerdita. Muy bien, pues ya tenemos acá el hilo gris ya listo para comenzar a tejer. Vamos a poner en posición de trabajo o en la posición hacia adelante las agujas que dejamos en medio, que son 6 en total, 3 para cada lado. Vamos a poner en posición de trabajo 3 agujas también en cada extremo. Las vamos a adicionar 3 en cada lado y las 6 del medio. En nuestro carro vamos a poner tensión 5. Es con la que vamos a estar trabajando a partir de ahora. Vamos a poner el hilo en el alimentador y vamos a pasar una hilera. Ok, listo. Ahora bien, en las agujas que pusimos que incorporamos al tejido, por supuesto no tejieron, simplemente pasó el hilo, pero no tejió. Entonces, vamos a enhebrarlas manualmente. Y al hilo vamos a ponerle una pincita para que haga peso hacia abajo. En los puntos de en medio vamos a sacar la aguja hacia adelante y la devolvemos hacia atrás para que no agarre el hilo. Utilizaremos ahora nuestra aguja auxiliar de la máquina, la metemos desde arriba hacia abajo, le damos vuelta y reincorporamos el hilo a la aguja y allí ya quedó enhebrada en forma de E para que esté lista para tejer. De lo contrario, si pasamos el carro nuevamente, estas agujas no van a tejer.
Ok, y así le hacemos a cada una de estas, de las del medio. Listo, ya quedaron enhebradas en forma de mis 6 agujas de en medio. Las 3 del otro lado las vamos a enhebrar como enhebramos las del otro extremo. ¿Ok? En forma de igualmente, pero en dirección inversa. ¿Ok? Ya tenemos enhebradas todas las agujas. Ahora bien, estas agujas de centro que acabamos de enhebrar manualmente, vamos a ponerlas todas hacia adelante, al igual que las de las 3 de cada extremo, para que tejan sin problemas, ¿ok? Entonces ahora vamos a adicionarle peso al tejido. ¿Listo? Ya hicimos nuestra primera hilera, mi contador está reflejando mi hilera número 1. Vamos a pasar nuestra siguiente hilera. Listo. Ahora, vamos a estar haciendo reducciones en el centro donde adicionamos estas agujas y en cada extremo. Esto va a ser un poco dificultoso para aquellas que no posean algo como el garter bar, pues le va a ser un poco más trabajoso. No es que sea más difícil ni imposible, sino que va a ser un poco más trabajoso. Porque a medida que vamos haciendo reducciones, pues vamos a tener que ir trasladando todos los puntos. Es la parte, diría yo, trabajosa de este patrón. Entonces, vamos a hacer nuestra primera reducción. En los puntos del centro, yo siempre voy a hacer mi reducción acá, en estos puntos que están acá, ¿ok? Que son el extremo antes de llegar a lo que es el hilo rosado. Entonces, tomo este punto de aquí, lo traslado a la siguiente aguja y lo vuelvo a trasladar hacia acá. ¿Ok? Ahí ya tengo una reducción. Igualmente hago del otro lado. Tomo el punto, lo llevo a la siguiente aguja hacia mi izquierda y lo devuelvo los dos juntos. ¿Ok? Ya ahí tenemos una reducción de cada lado. En los extremos igualmente vamos a estar trasladando este punto. ¿Ok? Lo trasladamos hacia el lado izquierdo y allí ya lo dejamos. Solamente nos quedaría trasladar estos dos puntos que están acá listo, y del otro lado igualmente traslado mi punto simplemente hacia acá y los otros dos los traslado igualmente. ¿Ok? Ahora, aquí es donde les comentaba que para las que no posean el garter bar, pues le va a ser un poco más difícil porque van a tener entonces que utilizar herramientas como esta, ir trasladando punto por punto de 3 en 3, de 3 en 3. En mi caso, yo estoy utilizando el garter bar como trasladador. Y es realmente muy, pero muy útil para esto.
Para aquellas que lo posean y no sabían que podían darle este uso, pues les va a parecer increíble. Simplemente tomamos las agujas que están con los puntos desde la aguja que está vacía hacia allá, por ejemplo. Echamos las agujas hacia adelante. Voy a retirar las pesas porque al utilizar el garter bar pues realmente incomodan. Agarro mi garter bar, lo pongo en mis agujas, no importa la posición en que la vayan a colocar el garter bar. Realmente para hacer esto no es importante. Lo que sí es importante es que cada aguja esté en el orificio correspondiente para que ningún punto se nos vaya a escapar. ¿Ok? Ahora voy a retirar mi hilo del alimentador igualmente para que no me tire de ese último punto, porque de lo contrario me lo va a apretar demasiado y va a ser un poco más difícil que el punto pase al garter bar. Ok, he hecho esas agujas un poquito hacia adelante para que me ayude a trasladar los puntos al garter bar. Ok, vamos a ir trasladando poco a poco los puntos a nuestra barra garter. Ok, listo. Vamos a sacar de allí ya los puntos. Quitamos esta última aguja, incorporamos la que está vacía y a partir de ella es que vamos a reincorporar los puntos a cada una de las agujas. Asegurándome de que cada aguja esté en el orificio correspondiente para que no se nos vaya a escapar ningún punto, ¿ok? Ya he hecho esto, pues simplemente devuelvo el tejido a su aguja correspondiente. Ok, ya estamos. Y ahora pues vamos a incorporar las agujas poco a poco. Ok, listo, ya quedaron trasladados todos mis puntos. Ya puedo devolver mi hilo al alimentador del carro. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Nuevamente llevo todas mis agujas que están allí después de la que está vacía hacia adelante. Ya tenemos todos los puntos trasladados. Ahora, vamos a comenzar a hacer la trenza. Vamos a tomar los puntos desde la aguja número 20 hasta la aguja número 25 y vamos a hacer nuestro primer cruce.
Como este hilo es algodón y bambú, no cede mucho, ¿ok? Como cediera, por ejemplo, un acrílico. ¿Ok? Así es que se va a dificultar un poquito a la hora de hacer el cruce, pero no va a ser imposible, ¿ok? Ahí vamos poco a poco tanteándole hasta que lo logremos. Vamos a sacar hacia adelante estas agujas para que me tejan sin problemas. ¿Ven? Ahí las agujas están bien unidas. A la hora de pasar el carro igualmente va a pasar un poquito de problemas porque está bien tenso el tejido ahí. Pero no es imposible. Vamos a hacer el cruce del otro lado igualmente. En las mismas agujas, desde la aguja número 20 hasta la aguja número 25. ¿Listo? Sacamos las agujas hacia adelante. Ok. Voy a sacar igualmente las agujas de en centro que están con poco tejido y las de los extremos para que igualmente me tejan sin problemas. Ok. Vamos a pasar 2 hileras. Ok, vamos a sacarlas para que tejan las de en medio igualmente y las del otro extremo. Ok, y pasamos nuevamente una hilera. Ok, volvemos a hacer las reducciones. Estamos en la hilera número 4. La primera reducción la hicimos en la hilera número 2. Quiere decir que cada 2 hileras es que estamos haciendo estas reducciones. Entonces, aquí tenemos la aguja número 3, ¿ok? Que fue la que dijimos que íbamos a hacer siempre en ella la reducción. Ya está. Ya vamos a sacar las agujas del centro para que tejan las agujas de los extremos igualmente y pasamos 2 hileras. Ok, nuevamente vamos a hacer las disminuciones y esta es la última hilera en que haremos disminuciones.
Muy bien, pues ahora sí ya podemos reincorporar las pesas. Este ha sido la última reducción que íbamos a hacer. Tenemos 54 puntos de cada lado de la máquina y estamos en la hilera número 6. Okay. Vamos a adicionar una pesa acá en medio. Ahora bien, vamos a tejer hasta obtener 10 hileras. En la hilera número 2 hicimos nuestro primer cruce de la trenza y vamos a hacer el próximo cruce en la número 10. Esto significa que cada 8 hileras vamos a estar haciendo este cruce. Muy bien, ya estamos en la hilera número 10. Vamos a hacer nuestro próximo cruce, con la diferencia de que hemos corrido 3 puntos, que fueron las disminuciones, las 3 disminuciones que hicimos acá, y lo hemos ido desplazando. Entonces sería 25 menos 3 sería en la número 23. ¿Ok? 23 sería desde la aguja número 18 a la número 23, de un lado y del otro de mi cama, ¿ok? Para que se mantenga la trenza en el mismo lugar. Ahora estaríamos haciéndolo desde la 18 hasta la 23. Y vamos a pasar hasta la hilera número 15. Ahora bien, en la parte de la espalda o en la parte trasera de nuestro shortcito vamos a hacerles hileras acortadas para que abulte, porque para la parte trasera del bebé quede cómoda allí. Entonces vamos a estar haciendo estas hileras cortas desde la aguja número 25 hacia allá y la aguja número 25 hacia acá. Entonces simplemente vamos a decirle a nuestra máquina que las agujas que están en el descanso no van a tejer. Desde la aguja número 25 vamos a levantarlas hacia adelante completamente. Estas hileras no las vamos a contar. Vamos a pasar una hilera. Ok. Envolvemos la última aguja que está allí en descanso para que no se nos haga orificio ahí y volvemos a pasar. Ok. Ahora sí, ya ponemos a tejer todas las agujas y el contador normalmente. Pasamos una hilera. Listo. Ahora vamos a repetir del otro lado. Desde la aguja número 25 la saco hacia adelante. En mi carro le especifico que las agujas que están en descanso no van a tejer. Quito mi contador. Paso una hilera. Envuelvo esta última aguja. Y me regreso. Ya pongo todas las palancas normalmente para que tejan. Y de igual forma mi contador. Y paso 2 hileras.
Ok, estamos en la hilera número 18, lo que significa que corresponde esta hilera a mi cruce en mi trenza desde la aguja número 18 a la 23. Ok, vamos a hacer 2 hileras. Y 2. Ok, vamos a hacer otras hileras cortas para darle volumen a la parte trasera de nuestro short. Nuevamente, desde la aguja número 25, levanto todas las agujas. Ahora bien, tenemos 22 hileras, el último cruce lo hicimos en la hilera número 18. Entonces vamos a continuar hasta la hilera número 26 tejiendo normalmente. Y en ese momento pues vamos a hacer el próximo cruce. Ok, vamos a continuar tejiendo sin hacer más nada hasta la hilera 34, que sería el momento de hacer nuestro próximo cruce. Ok, ya estamos en la hilera número 34 y esta va a ser la hilera de nuestro último cruce. Vamos a hacer 2 hileras. Una y 2. Ok, tenemos en total 36 hileras. Vamos a cortar ya nuestro hilo y vamos a pasar unas cuantas hileras con el hilo desechable. Ok, suficiente. Voy a retirar las pesas. Voy a cortar mi hilo desechable. Y ya podemos retirar el tejido de la máquina. Ok, aquí está el resultado. Para darle forma a lo que es el elástico, yo tomo mi herramienta de un punzón, lo paso y voy dándole forma de esta forma. ¿Ven? Le voy tirando del tejido y así el elástico va tomando su forma. Ok. Ahora bien, vamos a hacer vamos a hacer el elástico de la parte de arriba de mi short aparte, y luego se cose a mano de forma que quede invisible la costura. Ok, muy bien, con las mismas 54 agujas que teníamos al terminar la parte de abajo del short, vamos a comenzar lo que es el elástico. Vamos a hacer el mismo elástico que hicimos en el puñito de 1 por 1, utilizando la cama auxiliar, y lo vamos a hacer igualmente de 10 hileras, comenzando con hilo desechable.
Muy bien, pues una vez que ya tengamos las 10 hileras, vamos a tomar el hilo gris con el que estamos tejiendo y vamos a medir 3 veces la distancia del tejido. ¿Ok? Y ya así lo vamos a cortar. Esta cola larga de hilo nos va a servir para coser luego el elástico al chorcito, a la parte de abajo del short. Entonces vamos a poner este hilo, esta cola de hilo larga hacia abajo. Listo. Vamos a trasladar todos los puntos de la cama auxiliar a la cama principal. Ya que tengamos todos los puntos trasladados a la cama principal, vamos a retirar la cama auxiliar. Vamos a retirar igualmente el brazo de tejer con la cama auxiliar y vamos a poner el brazo de tejer normalmente. Y vamos a simplemente hacer unas cuantas hileras con hilo desechable. Listo. Ya podemos cortar el hilo. Vamos a retirar el peine y las pesas. Y ya vamos a retirar el tejido de la máquina. Ok, y ya aquí quedó listo mi elástico. Ahora solo sería coserlo. Para eso dejamos esta hebra larga acá, coserlo al short de forma invisible. Retiramos, por supuesto, el hilo desechable con el que comenzamos, simplemente alando la colita de la cuerdita que pusimos. Y pues ya sería coser el elástico al short manualmente, por supuesto, de forma invisible, y coser el shortcito y pues ya quedaría listo. Pues espero les haya gustado este tutorial y espero lo puedan llevar a la práctica porque realmente queda muy bonito este short. Y pues nos estaremos viendo en próximos videos. Hasta luego.